pues vamos a empezar con la sesión de hoy. En esta sesión empezamos ya con lo que es la sección tercera, la reproducción y circulación del capital social y global, que igual lo primero que habría que reseñar que esto en verdad no es el título de la sección, sino que en el manuscrito del que sacaron es el título es otro, que son las condiciones reales de los procesos de circulación y de reproducción, que no creo que haya grandes diferencias en lo que el título se refiere, o sea, yo creo que más o menos quieren decir lo mismo, pero bueno, por comentarlo. Vamos a ver específicamente pues la introducción, que como he comentado antes fuera de cámaras, a mí más que una introducción casi a la sección tercera, me parece un resumen de lo que ha dicho hasta ahora. Y luego los dos primeros subapartados de pues, otro capítulo, que es el de exposiciones anteriores acerca del mismo objeto. Vale, pues comenzando con... Baja la persiana, tú. Claro. ¿Persiana? La persiana, digo, de la pizarra, que no se ve. Ostras, sí, vale. Perdón, ¿eh? Estaba ya aquí y digo, ¿por qué coño no veo yo? Vale. Yo también estaba pensando. Vale, es que estáis en casa. casa. Me quedo flipando. ¿Cuál es la luz? No, claro. No sé, se me ha pasado. Sin más. Bueno. Dale. Sí, después de este pequeño interludio técnico, bueno, empieza un poco ya, como he dicho, yo creo que es más que nada, sobre todo, pues como una especie de resumen de lo dicho hasta ahora. Entonces, pues más empieza diciendo que la producción de capital, pues que incluye en sí mismo, se ha puesto igual, pero bueno, no dice que sea exactamente idéntico, o sea, creo que no hay muchos iguales, pero bueno, o sea, es lo que quiere indicar, que es como que incluye, que está compuesto por procesos de trabajo y procesos de valorización, y estos dos procesos a su vez pues bueno, corresponden a lo que es también un producto mercantil y producción de plusvalor. También de forma añadida, pues bueno, nos comenta un poco lo que ha comentado también hasta ahora y también en el primer tomo, pues que la reproducción del capital, pues que evidentemente, digamos, se incluye dentro de todo el ciclo de reproducción, tanto la fase de producción como las dos fases de circulación, y pues en esas fases, pues bueno, pues P aparece como eslabón de la circulación y pues bueno, viceversa, como pues hemos visto, creo que esto lo decía en la primera sección o al principio de la segunda, no recuerdo cuando iba, digamos, investigando en cada fase, cada capa de capital específico, cómo aparecían los otros y demás. Menciona de la misma forma que cada capital singular es una parte autónoma del capital social y que el movimiento del capital social se compone de los movimientos singulares. Yo aquí yo creo que más no lo dice, creo que más adelante incluso sí que lo he dicho, pero yo apunto que aquí yo creo que sería importante resaltar que no solo, o sea, quiero decir, vale, sí se compone de los capitales singulares, pero no es, vamos a decirlo, una suma simplemente mecánica de, pues yo qué sé, de uno que hace zapatos y otro que hace vigas de acero. O sea, en ese sentido, como que emergen cosas nuevas ahí, que eso, insisto, que creo que lo dice el mismo más adelante, pero como aquí no lo dice, simplemente lo he resaltado. Dice, por otro lado, que pues todo este proceso global abarca tanto las transformaciones formales pues de metamorfosis, de capital dinerario, capital productivo, que luego es capital mercantil y demás, como el consumo individual. Dice que la circulación de capital mercantil también implica circulación de plusvalor y que el ciclo del capital comprende la circulación de capital y mercancías. En este sentido, dentro de esas mercancías se incluye lo que el capital y lo que el obrero pues gastarían en su salario. Marx menciona que en el libro primero solo se analizó la circulación pues, desde el punto de vista de la compra y la venta de la fuerza de trabajo como condición, creo que ahí me he colado, pero bueno, como condición indispensable, creo que dice en el texto, y que en el libro segundo, pues que en la primera sección pues lo que se ha analizado son las formas del capital y su ciclo y las formas pues del ciclo mismo, y al tiempo de trabajo que se le suma, aunque ya lo había analizado en la anterior sección, que como se le suma a este tiempo de circulación. En la segunda sección, en cambio, pues lo que analiza son las partes fijas y circulantes, como pues dependiendo del capital fijo y circulante y cuál sea su composición y demás, pues que esos capitales, esos diferentes capitales tienen diversos lapsos y también pues, circulan de manera diferente, que estas también pues, condicionan pues, la extensión del periodo laboral y de la circulación,
que también esta división pues, bueno, de magnitudes entre fijo y circulante, pues que se puede dar de diferentes formas, y que el capital dinerario, pues aquí, pues, digamos, aparece como necesidad o sea, el capital dinerario aparece como necesidad de adelanto de capital, pues, digamos, para que el ciclo empiece a funcionar, aunque no solo eso, como pues también eso yo creo que lo hemos comentado hace relativamente poco, con bueno, lo que apuntó Joaquín, yo creo que algunas veces, de precisamente eso, como pues, digamos, el capital dinerario surge de la necesidad de la propia circulación y demás. Y dice pues, que en ambas secciones pues, que lo que se está tratando es de un capital individual, en ese sentido. Respecto a eso, o siguiendo con el capital dinerario, dice que esto debería ser lo que sigue digamos, en la parte final de la sección, pero que bueno, que lo pone aquí, y aquí sí que es verdad que yo no me he quedado muy claro si estos, porque aquí ya no sé si me estoy liando, o si lo pone alguna de las notas del traductor, o como está entre corchetes, esto no sé si es una nota de Engels, si es una nota del propio Marx en los manuscritos, o no sé de quién es, pero bueno, sin más lo apunto, pero que simplemente dice que esto en cierta manera, pues que igual debería ir al final de la sección, que es lo que se trata de explicar es cómo el capital dinerario, pues como digamos es esa parte constitutiva pues del capital social global. Y dice que al observar la rotación del capital individual, el capital dinerario se presenta en dos aspectos. Pues en el primer aspecto, que es el impulso inicial de todo el proceso del capital individual, o sea, es decir, pues bueno, lo que necesitas adelantar para que todo empiece, porque pues, si no compras medios de producción y fuerza de trabajo, pues no puedes hacer nada, básicamente. Y que pues el valor que adelanta este capital dinerario pues es en proporción a la magnitud que se quiere poner en movimiento. Menciona aquí también pues que se trata solamente aquí pues de la rotación normal, es decir, que digamos que se asume, yo entiendo que lo que quiere decir es que se asume pues como que ese ciclo que efectivamente se hace pues sin mayor pues, bueno, creo que no está analizando aquí, por decirlo, las crisis, por decir un ejemplo. Acerca del primer punto, sigue mencionando, el desdoblamiento de la mercancía en mercancía y dinero es una ley de la presentación del producto como mercancía, o sea, es algo que ocurre por el hecho de que el fruto del trabajo pues, sea una mercancía. Supone que esto yo creo que se repite. Muchas cosas yo creo que a lo largo del texto se repiten, pero bueno, yo las he puesto en la presentación porque he intentado ver un poco párrafo por párrafo, porque no me ha dado tiempo a hacer una síntesis mejor. Dice que supone que el capital en esta forma dineraria, pues que ese es el primer motor, que el capital circulante supone la reaparición constante en espacios temporales breves del capital dinerario como motor, pues es decir, que no puede simplemente, pues digamos, aparecer una vez y no aparecer en, pues yo qué sé, no sé cuánto tiempo, sino pues que cada vez que ese ciclo pues, se reinicia, pues que tiene que volver a aparecer otra vez en cierta en mayor o menor medida. Y dice también que es posible explotar con mayor intensidad la fuerza de trabajo y los recursos naturales sin pues, mayor adelanto del capital dinerario. Pues aquí pues, podríamos también entrar a discutir, pues bueno, pues toda la cuestión que también discutimos el año pasado sobre la intensidad de la fuerza de trabajo, que a ver si estaba pues digamos incluido en lo que es el valor de la fuerza de trabajo o no, y ese tipo de cosas. Y luego, pues bueno, también lo de los recursos naturales, porque bueno, lo dice el propio Mas, que seguramente, no lo recuerdo, pero estoy bastante seguro que dentro de la gente que es así un poco ecologista marxistas, estoy seguro que tenéis en un párrafo que les haga mucho jugo. Dice que claro, que cuando esto ocurre, pues simplemente lo que implica es que la rotación del capital fijo pues, es más rápida. Pues, ¿por qué? Porque se consumen más materias primas. Y dice también que la eficacia de estos procedimientos y adelantos perdón, me he equivocado. Que la eficacia de todo este proceso depende pues, de la técnica y de los avances científicos que haya, y dice que esto que es que al capitalista algo que no le cuesta nada. De la misma manera que pasa, pues yo que sé, con la destreza individual que gana el obrero en el proceso laboral o la combinación social de los obreros. Esto es una cosa que también analizaba en la primera sección en algún momento y creo que lo mencionaba varias veces, tanto con la cooperación como pues, cuando dice que se descubre pues de repente, yo qué sé, la ley de la gravedad o la ley de cómo va un motor de combustión de vapor, por ejemplo.
Sí, y siguiendo con el primer punto, dice que la reducción del periodo de rotación reduce la proporción de capital dinerario y capital productivo. O sea, esto creo que específicamente lo que decía era que creo que es que a la mayor reducción del periodo de rotación necesitabas menos capital dinerario y podías mantener el productivo, y que si, bueno, pues leer exactamente lo que decía porque ahora me voy a... ¿esto dónde estaba? Esto creo que estoy... Perdón, un segundo, me voy a mirar. Si no... en la sección precedente se ha mostrado cómo la reducción del periodo de rotación permite poner en movimiento o bien con menos capital dinerario el mismo capital productivo, o bien con el mismo capital dinerario más capital productivo. Eso es exactamente lo que por eso lo de que reduce la proporción. Dice que el aumento de las fuerzas productivas acrecienta pues, la masa del producto, porque evidentemente se producen más cosas sin que eso pues, implique que aumente su valor, porque pues, al final si es lo que cuesta socialmente hacer una cosa, pues por mucho que se produzcan más cosas, pues es una parte alícuota, o sea, en ese sentido se podría entender, pero que sí que lo que está haciendo es creando un nuevo material es unos fundamentos para una acumulación acrecentada del capital. También menciona que, pues, debido a la centralización, pues, yo qué sé, a la tendencia, pues, un poco a los monopolios, pues que se puede, bueno, de los monopolios no lo dice Marx, lo digo yo, pero que debido, pues, a la centralización, pues que puede ocurrir que los capitales aumenten de magnitud sin aumentar la suma social, pues, yo qué sé, sencillo, ¿no? Si una empresa, pues yo qué sé, le hace una OPA a otra, pues quiere decir, pues se suman 2 más 2, entonces uno acaba teniendo 4 y el otro pues nada, porque desaparece, vamos a decirlo, pero sigue siendo lo mismo. Y que el capital adelantado incluye fuerzas productivas que pues sobrepasan los límites del valor del capital. Acerca del segundo punto, que es cómo el valor adelantado varía en proporción a la magnitud que pone en movimiento, lo que menciona es que el trabajo social gastado en reponer las monedas se quita el volumen de la producción social. En ese párrafo, el resto del párrafo, yo no entiendo bien, no entiendo, o sea, entiendo que se refiere un poco al hecho de que, o sea, porque como dicen, lo tocante al valor dinerario que funciona como medio de curso, no se le puede considerar como límite de los mismos, pero no entiendo muy bien a qué se refiere al no se le puede, que entiendo que se refiere al valor dinerario que funciona como medio de curso, y no entiendo a qué se refiere tampoco al límite de los mismos, no sé quiénes son ahí los mismos, pero bueno, o sea, en cualquier caso dice que hay, si tienes una transformación de esos elementos de la producción, pues dice con el intercambio con otros pueblos, pues es posible ampliar la escala de la producción. Este párrafo es justo donde dice acerca del segundo punto, justo que empieza y dice. Y sigue, continúa. Dice que el periodo de rotación lo determina la naturaleza material del proceso de producción, pues porque no es lo mismo hacer casas que hacer manzanas o cualquier otra cosa, y que pues estos límites en la duración o hasta qué punto pues, se puedan asumir esa cierta naturaleza determinada, o sea, nada en naturaleza material determinada, pues depende pues, de la capacidad que tenga el capitalista individual pues de aportar X o Y dinero. O sea, esto yo creo que es, por ejemplo, antes se me ocurre que estamos hablando de lo de la IA, son una cosa, se ve, lo de la IA, por ejemplo, se ve muy bien. O sea, no todo el mundo puede ser Nvidia, bueno, pues Nvidia igual no, pero OpenAI o alguna de estas y estar ahí gastando millones y millones de dólares en algo que no da ningún tipo de rédito ad eternum, porque en un futuro pues le darán réditos. Por poner así un ejemplo muy chorra de algo que justo hemos estado comentando antes de empezando la sesión. Dice que el capital dinerario deja de existir sobre la base de una producción socializada, que esto yo creo que es un poco, no sé si lo comentaba también hace una sesión o hace dos, creo que también da unos apuntes ahí al respecto de eso, y de que claro, que en ese caso pues lo que pasaría es que se darían pues atribuciones en forma de papel para pues retirarlos del fondo de consumo, pero que la diferencia, por ejemplo, de pues igual otras propuestas de papel moneda pues que pueden haber más clásicas es que no circulan. O sea, no es el hecho de que simplemente, digamos, el signo sea equivalente a
una cantidad de horas de trabajo, una cantidad de trabajo que te puedas apropiar del fondo de consumo, sino que es que no circula como moneda. O sea, ahí estaría, yo creo que esa es la diferencia sustancial. Y luego dice que en la medida que el capital dinerario surge de la duración del periodo laboral, ha de hacer su aparición para la transformación del capital, su aparición para transformarse en capital productivo, es decir, que no es abolido por la forma de dinero, ya sea pues metálico, crediticio, designo, etcétera, etcétera, y que se sustrae constantemente pues fuerzas productivas de la sociedad sin un equivalente, y que en ese sentido pues que tampoco se ve afectado pues por la identidad o la forma del dinero que se sustrae. Entonces, poco ya acabando con el resumen, pues empieza el siguiente capítulo, que es el capítulo 19, si no me equivoco. Que aquí creo que cambia de manuscrito, porque creo que el anterior era del manuscrito 2, este es del manuscrito 7-8, creo que está aquí apuntado, el 8, si no me equivoco, que pone aquí. Y pues bueno, hace un poco exposiciones anteriores acerca del mismo objeto. Entonces empieza un poco con los fisiócratas. Los fisiócratas empieza con la tabla económica de Snay o Cuno, o no, como has dicho, que se pronunciaba antes Joaquín. Y lo que dice aquí, que lo que nos interesa aquí, de lo que dice en la tabla económica, es que es una parte del producto global no circula y que pertenece en mano de los arrendatarios. Que los fisiócratas, que esto yo creo que es una cosa que ya hemos comentado varias veces, pues que lo que dicen, bueno, los fisiócratas. Aquí yo sí que puntualizaría que es lo que dice o sea, pues Nike. Porque otros fisiócratas no dirían que es solo la agricultura, sino que igual a lo mejor lo ampliarían a otras ramas, digamos, del primer sector, como yo puede ser la minería o la pesca, etcétera, etcétera. Ahí, digamos, el kit de la cuestión es que es, digamos, las esferas que, digamos, sustraen cosas de la naturaleza, que son lo que producen riquezas, con, digamos, los grises que puedan ir ahí, sí es verdad. Pues no sé si exactamente qué es lo que dice, pero creo que sí que él específicamente sí que dice que es la agricultura. Y en ese sentido, pues lo que ocurre ahí en ese planteamiento es que el proceso económico y natural se entrelazan, que eso ocurre siempre, no solo simplemente por el planteamiento, pero sí que, digamos, por ese planteamiento, pues se solapan claramente. Y dice que esta es la primera concepción sistemática de la producción capitalista, donde la clase de los arrendatarios, en este caso clase capitalista industrial, por mucho que sea agraria, pues dirige todo el movimiento económico. Y Smith, un poco a esto, pues lo que apunta es que los animales y las tierras, pues que producen más valor y que por eso precisamente estos sectores pues añaden más valor que los de la industria, que pues bueno, pero que no hace falta igual aclarar que esto, pues digamos desde el punto de vista de Marx, pues no sería equivocado, pero bueno, pero por si acaso, que la renta es el producto de las fuerzas naturales que el terrateniente presta al arrendatario, es decir, por el hecho de simplemente de que esa tierra sea suya y de que se la dé a otro a explotarla, y que el capital fijo no ve la reaparición del valor de capital constante como un factor que no ve, perdón, en el capital fijo la reaparición del valor del capital constantemente como un factor importante en el proceso de reproducción. Aunque esto último, si no me equivoco, creo que más que decirlo Smith, creo que se lo apunta Marx a Adam Smith. Pasando al siguiente punto, que es el de Adam Smith, que solo hay un apartado del que había que tratar hoy, que es el de puntos generales de Smith, por eso simplemente lo he puesto como Adam Smith. Lo que dice es que todo precio y valor de cambio se resuelve por tres elementos, que son el salario con su par en el trabajo, la ganancia con su par en el capital y la renta con su par pues, en los bienes raíces, la tierra, del agua. Lo que introduce, que yo aquí, yo lo he comentado antes, pero yo aquí en este apartado yo la verdad que me he perdido bastante porque me parece que va de un sitio para otro sin tampoco explicar de manera muy clara a dónde va ni a dónde quiere ir, sin tampoco igual introducir demasiado bien las cosas, pero bueno, entonces pues más o menos lo que he intentado resumir lo que pone, si no ya lo comentamos después. Pero lo que aparentemente hace Smith es introducir un cuarto elemento, que es el capital, distinguiendo pues dentro de ese capital lo que es el ingreso bruto y neto. Entonces, se ocupa solo de la reproducción simple, y que esto lo veremos más adelante porque habla de cuestiones de mantenimiento y demás, y crea una diferencia entre lo que es el ingreso
y lo que es el rédito como tal, que es una diferencia que Marx dice que Smith la crea. Yo no entiendo muy bien cuál es la diferencia. O sea, que si alguien lo puede aclarar más tarde, yo al menos lo agradecería. Dice que la tasa más baja de la ganancia, pues que al menos lo que debe hacer es pues como cubrir las pérdidas ocasionales que sufra cierto capital. Y aquí lo que Marx apunta es que ese fondo de seguros, pues quien lo está creando, pues es el Plus Trabajo. Quien, por cierto, también dice que en una parte alícuota también se lo suministra pues para el mantenimiento del capital fijo y demás. Realiza una distinción entre los obreros que trabajan en medios de consumo y medios de producción. Y en cuanto a los que trabajan en los medios de producción, dice que su salario es un rédito, pero que sus productos no constituyen el fondo de consumo, que esto que pues es evidente porque producen medios de producción. Entonces eso no se vuelca directamente en nada que, digamos, consuman como individuos. A lo mejor pues que se hace una máquina con la que luego se hará pan, pero no hacen pan directamente. Y dice que estas tres partes constitutivas del valor, que son las tres, la de salario, ganancia, renta y demás, que se ha mencionado, bueno, valor, creo que aquí al hablar de valor, creo que específicamente entonces igual estar hablando de trabajo, capital y bien raíz. Sí, eso es, porque el precio, el equivalente es el de salario, ganancia y renta, y el de valor de cambio dice que el equivalente es el de trabajo, capital y bien raíz. Dice que existen, pero que no son cosas consumibles, y que habría tenido que advertir, la apunta Marx Smith, que el valor de los medios de producción queda excluido como componente de creador de rédito. Aquí, insisto, yo no entiendo ahí cuál es el matiz, porque no entiendo muy bien a dónde quiere ir. O sea, yo entiendo que lo que quiere decir es que simplemente que eso no le genera, vamos a decirlo, una ganancia al capitalista porque la máquina con la que produce pues la paga. Simplemente, o sea, que eso no le va a producir ninguna ganancia en términos de plusvalor porque la paga, entonces que por eso se tiene que excluir, pero insisto que no lo entendí muy bien. En cuanto a los trabajadores que trabajan en los medios de consumo, pues dice que el precio y trabajo que entran en el fondo de consumo, como es evidente, y que realizan el salario que ellos tienen al comprar mercancías que él mismo ha podido producir. Incluso dice que, pues, que a veces, que esto lo apunto yo, que el Marx no lo dice así como tal, yo diría que refiriéndose igual un poco a los artículos de lujo, dice, por otra parte, su propio producto puede ser de tal índole que solo entre Por otra parte, su propio producto puede ser de tal índole que solo entre en el consumo de los explotadores del trabajo. Entonces, pues yo creo que eso es lo que Marx otras veces pues, suele denominar, así como artículos de lujo, pues cuando, digamos, se focaliza más sobre ellos. Dice que no es lo mismo en el caso del capital circulante, que es equivalente a dinero, medios de subsistencia, materias primas y productos, o sea que el capital fijo, perdón, no es el mismo caso que el del capital circulante, y que en este sentido dentro del capital circulante, pues, o sea, pero estoy explicando el puto culo y también tengo un día que no es mi mejor día. Dice que, claro, después de haber excluido el capital fijo del rédito neto, no ocurre lo mismo con el capital circulante. Esto igual. Y dice que este capital circulante, que está compuesto de dinero, medios de subsistencia, materias primas y productos terminados, y dice que estas tres últimas cosas se transfieren al acopio destinado al consumo, que su mantenimiento solo reduce el rédito neto de la sociedad. Esto solo sirve para decir que lo que entra en los medios de producción entra en los de consumo. O sea, Marx le dice que en ese sentido, pues que es lo único que está diciendo es dice que es como una tautología. Dice, esto no expresa más que la tautología de que la parte del capital circulante que no sirve para la producción de medios de producción entra en los medios de consumo. Es decir, que produces medios de producción o de consumo. Entonces, si no haces una cosa, pues haces otra, vamos a decirlo. También menciona Smith, que en este caso, que el individuo está excluido del rédito neto, o sea, en el sentido social, y entonces pues Marx, digamos, como que dice que nos enteramos, por ende, de lo siguiente, que el capital circulante del capitalista individual está excluido del rédito porque son ganancias, su producto mercantil no se puede resolver en partes que sean rédito para él, en el mismo sentido que, digamos, se hacía antes lo de trabajo, capital y renta.
Dice también Marx que el capital circulante individual es una parte con el social, que esto ocurre lo mismo con el capital fijo, y que, sin embargo, que sí que pueden formar rédito para la sociedad. Y aquí Marx apunta que lo que Smith denomina capital circulante es el producto mercantil que constituye el fondo en el que se realizan los réditos. Esto pues, lo dice Marx, yo la verdad que no sé si es así o no. Yo, desde luego, con los párrafos que cita Smith, yo no he llegado a esa conclusión, desde luego, pero imagino que será. Siguiendo con esto, Marx dice, si Adam Smith hubiera compendiado los conglomerados de ideas que se le impusieron al examinar antes la reproducción de lo que se denomina capital fijo, ahora de lo que llama capital circulante, habría llegado al resultado siguiente. Y dice, primero, que el producto social se compone de dos sectores, medios de producción y de consumo, que deben estudiarse por separado. En cuanto al valor global de los medios de producción, se distribuye en valor de capital renovado, o sea, pues lo que tú pues, pagas para que se renueve esa máquina, salarios y fuente de las ganancias del capitalista, que en del primer componente se excluye el rédito porque es siempre capital y nunca rédito, que esto yo no lo entiendo, pero es lo que dice Marx. Dice que todas las otras partes son partes alícuotas de la masa global de lo que se produce y que no constituye por un rédito social, sino capital. Y en cambio, en los medios de consumo constituye el fondo donde los capitalistas y obreros del primer sector pues, realizan su rédito. Y Marx apunta que estaba, pues, si hubiera ido tan lejos en el análisis, solo habría faltado dar un paso más para resolver todo el problema, ya que estaba pues, a punto de encontrar la solución. Y si según Marx la solución a este problema es que, por un lado, de los medios de producción hay partes que no se componen rédito para la sociedad, pero sí para los individuos. Entonces yo creo que esto lo que quiere decir es básicamente que es que hay una parte en esos medios de producción pues que no suponen ningún tipo de... Que claro, antes he puesto el sinónimo de rédito y ganancia, pero luego dice que no es lo mismo rédito y ganancia, entonces no entiendo muy bien cuál es la diferencia. O sea, entonces me ha costado. Yo creo que ese ha sido, yo creo que uno de los principales problemas por los que me ha costado seguir el texto, porque no consigo captar eso. Pero sí para los individuos. Entonces yo creo que aquí lo que quiere decir en esencia es que, pues digamos que no, para la sociedad simplemente es como una especie de que se renueva lo que se necesita para producir, pero que el capitalista, en cambio, sí se aprovecha de esos medios de producción y que en los medios de consumo el valor del capital para sus propietarios individuales es pues, solo una parte pues, o sea, que es valor de capital para los propietarios individuales de esos medios de consumo, pero que es tan solo una parte del rédito social. Y aquí creo que me he volado, faltan dos párrafos. Bueno, si no, bueno, lo leo lo que pone más o menos, pero lo que venía a decir en la diapositiva que creo que se me ha colado, es que dice que se desprende lo siguiente, que por un lado, que la forma de manifestación bajo la que se representa el proceso de reproducción social global es diferente a la del individual y que segundo, incluso en el plano de la reproducción simple, no se opera solo producción de salario, capital variable y plusvalor, sino producción directa de un nuevo valor constante. En el valor diario, en efecto, que se gasta en la reproducción de los medios de producción, se realizan nuevos medios de producción. Y dice, las dificultades principales, ya acaba así el capítulo, las dificultades principales resueltas ya en su mayor parte en las páginas precedentes no se presentan en el examen de la acumulación, sino en el de la reproducción simple. De aquí que tanto en el caso de Adam Smith como en el de Quesnay se parta de la reproducción simple, que se trata del movimiento efectuado por el producto anual de la sociedad y de la producción de ese producto, mediada por la circulación. Dicho esto, pues eso es lo que había que presentar para hoy, que pues esta última parte, por razones evidentes, no creo que haya sido una presentación muy clara, porque ni yo mismo me he aclarado, entonces imagino que habrá dudas. Así que, como siempre, igual empezamos con las dudas y comentarios y demás. Yo
Bueno, creo que lo he hecho en la presentación, pero yo, por ejemplo, yo creo que hace una diferenciación clara entre lo que es capital, lo que es rédito y lo que es ingreso, y yo no acabo de entender exactamente, que puedo hacer cábalas, de qué diferencia hay. No sé si es por... Pero la palabra ingreso no aparece en el plan, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? A ver, espera un segundo. Ingreso, igual me he equivocado, lo que no dice es ingreso. Bueno, sí, cuando dice lo de que es ingreso neto, dice el ingreso bruto total de los habitantes, el ingreso neto, yo creo que sí, que ingreso sí que dice... Luego, por ejemplo, dice, repone una parte del valor del capital, en la nota, en el párrafo que está en la nota 65 dice, y es aún literalmente un rédito, pero por otra parte componen valor que se distribuyen los diversos habitantes del país, o sea, lo que en la vida corriente se entiende por ingresos. Y entonces, no sé, entonces hay un rédito que difiere de estos ingresos. No sé cuál es la razón de que difieran, no entiendo cuál es la diferencia. Y luego la diferencia entre capital y rédito creo que también lo hace alguna otra vez, que dice que es capital, pero que no es rédito. Rédito no es simple, no sé si es simplemente en el sentido de revenue que pone, que lo pone en esto en este sentido de reproducir, que se supone que es un rédito en el sentido de, pues yo qué sé, de que los trabajadores pues reproducen su carga de trabajo, o el capitalista reproduce los medios de producción, o lo que sea. Ingreso, pues no sé qué diferencia hay entre rédito e ingreso, que ingreso es simplemente pues dinero que tú, es que eso es, no sé, no me pillo. Bueno, sí, dale, porque yo creo que no voy a ganar mucho más la cosa. Claro, te tenía que haber leído las notas, porque la nota 65, que se me ha señalado, donde en la versión antigua, estamos hablando de la página 445, la nota 65 es un intento de Pedro Escarón de aclarar qué es lo que significa el término argentino que él utiliza, que es rédito. ¿Qué dice en la nota 65? En otras versiones castellanas del Capital se traduce indistintamente renta, Einkommen, ingreso, Einnahmen, entradas, Revenue, rédito, y hasta Miete, alquiler por un solo término, renta. Dice, el presente pasaje muestra que Marx distingue incluso entre categorías muy afines como Einkommen y Revenue. Vamos a ver. Lo que la vida corriente se entiende por ingresos. Lo habitual es que cuando Pedro Escarón traduce revenue, utiliza la palabra rédito, es porque Marx está utilizando la expresión revenu, la expresión francesa revenu. ¿Cómo se traduce habitual revenu en castellano? Como ingreso. Pero en algunas ocasiones Marx no utiliza el término francés, utiliza el término alemán, Einkommen, entradas, lo que llega, lo que ingresa. Y ahí Pedro Escarón, Einkommen, lo traduce como ingreso. En la misma página 445, en torno a la nota esta 65. Repito, cuando Marx utiliza la palabra revenu, Pedro Escarón, en lugar de utilizar lo que diríamos en España, ingreso, el revenu siempre se traduce como ingreso, habitualmente. Él utiliza rédito. ¿Para qué? Para poder hacer la distinción de cuando Marx, que no sé si tiene mucho sentido, de cuando Marx utiliza revenu o utiliza Einkommen. Cuando utiliza Einkommen, sí que lo pone como ingreso. Es que yo ahí tampoco entiendo muy bien la diferencia. Pero en castellano-español no hay ninguna diferencia. En castellano-español, Einkommen en alemán, revenu en francés es ingreso. Lo que pasa es que el castellano lunfardo, un poco argentinizado de la traducción de Pedro Escarón, en lugar de utilizar ingreso para todo, utiliza rédito. Y la nota yo creo que confunde un poco más porque dice, no, es que todo el mundo traduce como renta. No. Aquí la cuestión es el ingreso. Estamos hablando del ingreso nacional, de lo que ahora se llama Producto Interior Bruto, el PIB, el famoso PIB, la renta nacional,
ahí sí se utiliza la expresión renta, que es una simple derivación del PIB. Es que en términos contables no hay diferencia. Y en términos de traducción, pues que en un momento más utilice la palabra revenu y en otras palabras, y en otros momentos la palabra Einkommen, pues será porque son sus notas. Pero no creo que haya una diferencia conceptual entre Einkommen y revenu. Y para mí la traducción es rédito, pues es rédito. Y si no, pues es ingreso. Lo que está intentando explicar Adam Smith es qué es lo que constituye el ingreso nacional. Es decir, lo que surge del proceso de producción. ¿Qué es lo que sale de? Se realiza el proceso de producción y ¿qué es lo que hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Es lo que pregunta Adam Smith. Y lo que dice Marx es que para intentar profundizar hace la distinción entre ingreso bruto e ingreso neto, o rédito bruto o rédito neto, porque utiliza el término francés, revenu, gross y net revenu, ingreso bruto o ingreso neto. Por tanto, yo creo que la confusión viene sobre todo por eso, porque Marx utiliza la expresión francesa y la expresión alemana, y Pedro Escarón le quiere dar una distinción utilizando en ocasiones rédito y en ocasiones ingreso. Pero en castellano conceptualmente no tienen diferencia. Es que yo la nota sí la he leído, pero es que a mí la nota me parece que también confunde más, porque, porque yo lo que entendí en un momento es, claro, ingreso, vale, tal, pero es que luego, por ejemplo, en revenue dice la parte del plusvalor que consume de manera periódica el capitalista. Entonces, vale, ahí está la diferencia, pero luego dice, sino también el salario del obrero. Entonces, ¿qué? El salario del obrero es el ingreso del obrero, es lo que le entra al obrero en la cuenta del banco. Entonces, a lo que yo no entendía, pero bueno, sí, es que no hay diferencia, pues... O sea, sí que es verdad que abajo dice que a favor de rédito lo que Escarón como que argumenta es que es como una especie de que vuelve, lo que vuelve a ver, por eso yo entendí que le daba como ese cariz de lo que se reproduce. Retorno. Pero no sé. Sí, luego vale, sí, una vez aclarado eso, pues yo creo que la otra diferencia es un poco trivial, porque claro, la diferencia entre ingreso o rédito con capital, que es, pues una cosa es simplemente una unidad de dinero y lo otro pues es capital, en el sentido pues del movimiento del capital, pues visto hasta ahora. Bueno, yo creo que esto se entiende mejor si se tienen mínimas nociones de contabilidad nacional, que en la época en que escribía Adam Smith o en la que escribía Marx no existía, porque la contabilidad nacional se construye en los años 20 del siglo XX, como he dicho en otros momentos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Bueno, la contabilidad nacional, el rédito o el ingreso nacional, o la revenue nacional, o la Einkommen nacional, ¿cómo se calcula? Una de las vías de calcular es mediante el criterio de renta. Y tal como está construida la contabilidad nacional, la renta es la suma de los salarios y los beneficios. Las rentas de los asalariados, las rentas de los autónomos y los beneficios de los capitalistas. Ese es el PIB. Luego se puede calcular por el lado de la oferta, por lo que contribuye la agricultura, la industria, los servicios, o por el lado de la demanda, que también habla Adam Smith. El consumo, el gasto público, la inversión, las exportaciones, menos las importaciones. ¿Qué es lo que está diciendo? Primero, que Adam Smith, el criterio de renta, no lo divide como la contabilidad nacional o como el propio Marx en dos, salarios y beneficios. Ese es el valor añadido, no el valor transferido. Sino que incluye. Adam Smith dice salario, beneficio y renta. Y rentas. O sea, como si el PIB, diríamos hoy, da igual, el ingreso o el renta estuviera compuesto de tres partes, cuando la renta no es otra cosa que parte de los beneficios, o en su caso, si es renta de alquileres, parte de los salarios transferida a otros por ser propietarios, propietarios de objetos, y no de medios de producción. Primera distinción.
Marx habla, Adam Smith habla de lo que recibe la sociedad es la suma de los salarios, los beneficios y las rentas, y Marx dice, por ahí no va la cosa. Segunda cuestión, Marx dice, eso que se considera el PIB, que no lo llamo así porque no existe el concepto, pero lo que hoy llamamos PIB no es lo correcto, porque no solamente en el resultado de la producción, el rédito, lo que regresa, lo que se genera, no es solamente el valor añadido, sino también el valor transferido a las nuevas mercancías. Por tanto, el criterio para medir la riqueza no puede ser el PIB, tiene que ser el valor de la producción, lo que en contabilidad nacional se llama el valor bruto de la producción, es decir, la suma del PIB, si queremos los salarios y los beneficios, y los consumos intermedios. ¿Qué son los consumos intermedios de la contabilidad? El capital que se ha gastado en el proceso, que se ha transformado por desgaste o por transformación en la nueva mercancía en el proceso de producción. Es decir, tanto el capital constante como el capital circulante, que se transforma en la nueva mercancía, o el capital constante que sigue existiendo pero que se ha desgastado, el desgaste, eso también forma parte del rédito. Bueno, por un lado, Marx está diciendo que en la interpretación de Adam Smith el criterio que llamamos el PIB no es correcto, porque incluye la renta como parte del valor añadido, y en segundo lugar, que incluso que tengamos un criterio correcto de valor añadido, salarios más beneficios, más impuestos indirectos netos, que es lo que cobra sobre la producción, que es lo que se incorpora en la contabilidad nacional, aunque tengamos el criterio correcto, tampoco ese es el concepto. No es el PIB, sino el valor de la producción, porque hay que incorporar los consumos intermedios, que la contabilidad también lo hace. O sea, en las tablas del Instituto Nacional de Estadísticas aparecen ahí los consumos intermedios. ¿Eso para saber exactamente qué? Para saber qué es el rédito, el ingreso, el income, el revenue, lo que surge del proceso de producción en forma de mercancías. Esa riqueza que se expresa en forma de mercancías que han surgido de un proceso de producción, de la agregación de los procesos de producción individuales y del trabajo social, etcétera, se expresa en forma de salarios, beneficios, capital transformado, capital circulante, y capital consumido, capital fijo. Todo eso hay que considerarlo, dice Marx. Mientras que Adam Smith se lía entre el concepto de ingreso neto, ingreso bruto, y termina diciendo, pues no, que no hay que considerar ni el desgaste del capital constante, ni el capital circulante, transformado en las nuevas mercancías, a la hora de medir qué es lo que se ha añadido. Pero para Marx, ¿cuál es la riqueza nacional de un país en un determinado momento? Para calcular el valor bruto de la producción. El valor de la producción. No el nuevo valor. El nuevo valor sí sería... No solo el valor añadido, eso es, que es lo que añade el trabajo vivo, conservado, sino también el valor conservado. Eso va a saber cuál es la riqueza nacional de un país en un momento determinado. Pues sí, lo que se está produciendo, las formas, porque podemos decir, ¿y por qué no incorpora toda la máquina, sino solo el desgaste de la máquina? Porque lo que quiere ver es el resultado del proceso de producción y circulación. La creación, el resultado de la actividad, del trabajo y de los instrumentos que acompañan al trabajo. Porque el resultado de esa actividad es el valor añadido por el trabajo vivo, pero también no hay que olvidarse del valor transferido de los medios de producción, del algodón que se ha transformado en camisa. El algodón que se ha transformado en camisa y que, por cierto, está incorporado en su precio. Porque el precio incluye todos los costes de producción. Incluye el coste del salario, incluye el coste de las materias del algodón que se ha consumido, el coste del desgaste del telar,
la amortización del capital e incluir también la plusvalía. Es decir, el trabajo no pagado. Dices que hoy en día el PIB solo entra en salarios y beneficios. No entra los consumos intermedios en el PIB. No. Entonces solo entra el valor anual agregado. A eso, el valor añadido, el valor agregado. Eso es el PIB. Por eso, a la hora de calcular la tasa de ganancia, no se puede hacer sobre el PIB. Con el PIB puedes calcular la tasa de explotación. Salarios pagados y respecto a beneficios, pues ahí ves la relación que hay entre el tiempo de trabajo directo, pagado y no pagado. Como mucho. Y salvando todas, digamos, las peculiaridades con las que se construye el indicador. Entonces no es real, ¿no? Sí, Claro que es real, lo que pasa es que mide lo que mide. Bueno, es real, pero no mide la realidad. o sea, mide solo el valor que se agrega. Mide el valor agregado. El valor que se agrega, pero no el valor que se transfiere. Claro. Debe ser importante. Que en la empresa, claro, en la empresa sí tienen un concepto que es equivalente al de valor, al total del valor, que es el de facturación. Pero que la empresa individual. Una empresa cuando calcula la facturación, calcula todo el ingreso que ha tenido, como consecuencia de la venta de sus productos. Y en ese ingreso está incorporado los costes de producción, más el beneficio del empresario. Es decir, en la cifra de la facturación sí que está todo, digamos, todo el valor nuevo, o la nueva forma que tiene el valor después de pasar por procesos de producción, tanto el añadido como el transformado. Pero es que el PIB no es la suma de la facturación de las empresas. El PIB es solamente la suma de los beneficios que han obtenido las empresas y los salarios de las empresas. Muchas empresas no Pero, el PIB no es un concepto marxista, es un concepto de contabilidad burgués. Por eso se acerca un poco más a lo que dice Adam Smith y más a lo que dice Ricardo, porque Ricardo ya la renta no la introduce. Bien, Ricardo dice, no, el valor añadido es la suma de los salarios y los beneficios. Ahí llega. Es uno de los avances de Ricardo sobre Adam Smith. Por ejemplo, si dice en España el PIB del año pasado fue 1.300.000 millones de euros. Ese 1.300.000 millones es la suma de los beneficios y los salarios. El valor bruto de la producción es 1.800.000 millones, casi 2 billones. O sea, todo como consecuencia del proceso de producción, de trabajo llevado a cabo en la economía española el año anterior, casi se han añadido y transformado 2 billones de euros, no 1.300.000. Y bueno, o sea, que es que tiene que ver con lo que estás diciendo. Y, o sea, exactamente el problema de intentar calcular es que, o sea, con el PIB, la tasa de ganancia es que, claro, no se tienen en cuenta, vamos a decirlo, el porcentaje de capital variable que se invierte en la reposición del capital fijo. Ese es el problema. No se tiene en cuenta, el PIB solamente es la suma de la plusvalía y el capital variable. Con la plusvalía y el capital variable puedes calcular la tasa de explotación, pero no la tasa de ganancia. Falta el capital constante. Falta el capital constante. ¿El capital constante dónde está? Está en lo que se llaman los consumos intermedios, que no se han tenido en cuenta para calcular el PIB. Tendrías que añadir los consumos intermedios y ajustar también el PIB, porque en el cálculo del PIB incorporan la nueva inversión que se ha hecho en el año, descontada la amortización del capital. Pero bueno, sí, lo más grueso es que hay que no está la C. La C no aparece en el PIB. Además, cuando se calcula el PIB de oferta, bueno, la contribución de la agricultura
o de la industria, no se suma la facturación de todas las empresas industriales. No. Se hace un cálculo a partir de los beneficios y los salarios, las rentas salariales de todo tipo, en especie de las cotizaciones sociales, todo lo que han pagado las empresas en salarios y los beneficios que han obtenido. Eso es la contribución al PIB de la industria, la contribución al PIB de la siderurgia. No es la facturación de las empresas siderúrgicas, es la suma de los salarios pagados en las empresas siderúrgicas y los beneficios obtenidos por las empresas siderúrgicas. Esa es su contribución al PIB, más los impuestos indirectos sobre la producción pagados al Estado. Ya me ha levantado Andrés la mano, la que por mí, la que no viene nadie. Sí, sí que hay. Vamos a ver, yo quería referirme a la parte del dinero, pero antes matizar un tanto lo que se ha comentado sobre el PIB. El PIB incluye efectivamente salarios y plusvalor y amortización, porque el PIB es el Producto Interior Bruto. Ahora, si nos referimos al PIN, al PIN, o sea, el Producto Interior Neto, ese ya quita las amortizaciones y es solo salarios y plusvalor. Bueno, ahora yo a lo que quería referirme es a la mención sobre el desgaste monetario, el párrafo donde habla de la masa monetaria, por un lado, y del desgaste monetario. Y ahí como que le da un tratamiento distinto a cada parte, ¿no? Considera que el desgaste monetario es como un gasto innecesario, pero que no es productivo. Sin embargo, a la masa monetaria la cataloga como que sí es riqueza, ¿no? Y ahí veo yo una cierta incongruencia, porque al final, tanto la masa monetaria como el producto que suple el desgaste monetario proviene del mismo sitio, de la producción de oro, y no veo que se le dé distinta consideración. No sé vosotros si habéis reparado en eso y si tenéis otro planteamiento. Vale, muchas gracias, Andrés. Yo justo creo que es el párrafo que encima explícitamente he puesto que no me he enterado, así que yo no te puedo decir nada. La página es la 413 de la anterior, o sea, de la nueva edición. Sí. De la vieja, pues es precisamente de la nota 65 ese párrafo no, el siguiente no, el siguiente no, el siguiente, si no me equivoco. El de Adam Smith. El que empieza Adam Smith tropieza aquí con una muy importante distinción. ¿Ese dices tú? No. Yo me refiero al segundo apartado del primer capítulo, o sea, del capítulo 18. Vale, pues no estoy... No. Que es el apartado que se llama el papel del capital dinerario. Y entonces hay, creo que en la página, a ver. 403, ¿no? Cerca del segundo. La página 436, que el párrafo empieza acerca del segundo punto. Sí. Y dice, se comprende de suyo que la parte del trabajo social y de los medios de producción sociales que es necesario gastar año tras año para reponer las monedas desgastadas, ¿vale? Dice, constituye una quita al volumen de la producción social. Claro, igual que cualquier cosa que se produzca, constituye una quita. Pero en lo tocante al valor dinerario, que funciona como parte, y esta es la masa monetaria, dice, de dicho valor existente ha sido adquirido
de una buena vez junto a la fuerza de trabajo, a los medios de producción producidos y a las fuentes naturales de la riqueza. Se está refiriendo a la producción de oro, imagino. No se lo puede considerar como límite de los mismos, mediante su transformación en elementos de producción mediante el intercambio con otros pueblos. Viene a decir que como la masa dineraria tú la puedes cambiar por otras mercancías, dentro de las cuales pueden estar las mercancías que constituyen el capital productivo, pues entonces ya esta masa de dinero, pues como que tiene otra consideración, no es tan una quita al volumen de la producción social. Y, o sea, sí que es verdad que ahí, pues, en la nueva edición, en la vieja no lo sé, pero dice que hay varias notas, por ejemplo, de la traducción de Rubel, que cuando dice valor dinerario dice que aquí, según Rubel, el Rubel lo traduce como stock de oro, y que luego abajo cuando habla de dinero, que en vez de dinero, que lo traduce como, el Rubel lo traduce como oro. No sé si eso crea alguna diferencia, pero... Sí, yo es que este párrafo es el que he dicho antes que también que no me entendí muy bien, que no entendía muy bien a qué se refería, como a qué se le podía considerar límite, a qué se refería por límite, quién eran ahí los mismos. Sí, no lo sé. Y una cuestión que se me vino a la cabeza cuando leí lo del desgaste monetario es ¿quién paga el desgaste monetario y cómo? O sea, vale, yo entiendo que las monedas se desgastan y, bueno, pues van perdiendo valor. Y hay que reponer digamos, el oro en circulación que funciona como dinero. Pero me pregunto, a costa de quién se suple el dinero desgastado y cómo? Pues veo claro que el que produce oro inyecta oro en la circulación a cambio de, no sé, de medios de producción, de fuerza de trabajo, comprando. Pero de ahí a compensar el desgaste monetario, como que me cuesta más trabajo. Hombre, sí, yo creo que con eso, con respecto, pues, con lo primero que has comentado, no sé, pero con eso respecto a eso último, yo creo que Marx sí que menciona varias veces que es como algo, digamos, que se da... ¿Qué cámara? ¿Qué cámara? La cámara. Ah, que ya está apuntando. Perdón. Eso, que se da como a costa de, digamos, del excedente, la producción general. Entonces, o sea, yo entendería que hay, o sea, en general los que emiten moneda, o sea, no son, digamos, pues, bueno, por norma general, históricamente hablando, no han sido entes privados, o sea, vamos a decirlo privados en un sentido de que ha sido tal o cual empresa, sino que han sido entidades estatales. Entonces, yo diría que eso va a costa, digamos, del Estado, en este caso específico, del Estado como representante de un capital social general, yo diría. O sea, que eso es lo que creo que comentaba varias veces, de que eso saldría como del excedente. Del plusvalor, ¿no? Sí, creo que eso en el anterior capítulo, no sé si decía eso explícitamente, pero sí, bueno. Sí, por ahí va bien. Sí. Sí, y luego lo otro sí que es verdad, yo es que este párrafo es que no lo entiendo muy bien, sinceramente tampoco. Está un poco, para mí está un poco confusamente redactado, pero no, es que no te sé decir. Sería como una actividad que reclama el Estado o al menos una autoridad por encima de los productores individuales privados. Sí, yo diría eso, vamos, o sea. Sí, como una determinación del Estado. Porque es que cuando está hablando aquí de dinero, yo creo que sí es importante saber que no está hablando de monedas, sino del oro, ¿no? Porque cuando en la época de Marx,
no era la moneda, sino se hablaba cuando se hablaba de dinero, y en este caso la nota, tal como has dicho, cuando habla de oro, cuando habla de dinero se está refiriendo al oro. Y el desgaste de las monedas y el desgaste de eso, que son sustituidas, entiendo yo que hay que son los estados, ¿no? Los que tienen que hacer la sustitución de esa moneda y bueno, va a cargo, me imagino, de todo de la plusvalía o a cargo yo diría lo que no sé en su momento, porque de una serie, de ahí que van surgiendo una serie de impuestos, ¿no? Yo entiendo qué es eso. Y bueno, no sé si te iba a responder, Joaquín, igual, pero claro, yo se estoy leyendo ahora mismo, o sea, claro, yo lo que creo que se refiere en este párrafo es que el hecho de, o sea, que sí, que lo que tú necesitas para reponer, digamos, esas monedas, sí, digamos, es como un trabajo que, vamos a decirlo, se tira a la basura, pero que es un trabajo que hay que hacer porque necesitas que haya cierta mercancía que esté en el mercado que sirva para el intercambio. Pero lo que yo creo que quiere decir es que si nos referimos, vamos a decirlo, al stock, eso que puedas saber o que no puedes saber, yo creo que lo que dice es que, claro, que no es un límite a los medios de producción que, digamos, que ya están producidos y a las fuentes naturales de riqueza. Es decir, que claro, como entiendo qué quiere decir, igual viéndolo desde este punto de vista, no sé si igual una idea demasiado feliz, pero es que, claro, que como no necesitas, vamos a decirlo, que haya una circulación porque ya está producido por lo que sea, porque las fuentes naturales de riqueza, pues al final se apropian sin nada, pues que claro, digamos, ese stock de oro, pues que no es un límite para esto. Y luego sí que es verdad que dice que, claro, que además también que se pueden transformar en otros elementos, con intercambios con otros pueblos, pero que claro, que esto supondría que el oro es, como siempre, pues esto. Yo creo que igual ahí sí que se puede interpretar un poco desde ese punto de vista, pero no lo sé. Yo creo que va por ahí. Vamos a ver, la página 433, o sea, en el segundo párrafo, donde el papel del capital dinerario explica el aspecto. El aspecto tiene dos cuestiones. Una, que en función del capital productivo que se pone en movimiento, hay que adelantar, y del tiempo de rotación hay que adelantar más o menos. El adelanto tiene que ser mayor o menor en función del capital productivo. Y segunda cuestión, dice, en todas las circunstancias, la parte del valor de capital en proceso, que puede funcionar constantemente como capital productivo, se ve limitada por la parte del valor adelantado de capital que constantemente tiene que existir bajo la forma dineraria al lado del capital productivo. Bien, ¿no? Dice, primero, aspecto. Hay que adelantar capital en función del volumen del capital que se va a poner en movimiento y del tiempo de rotación. Y segundo, el volumen de capital que se puede poner en un determinado momento a producir, a rotar, depende de, no depende, está condicionado por la parte del capital que hay que mantener en forma dineraria. Bien, eso lo dice en la página, ya digo, 400. O sea, por el capital dinerario adelantado. No, repito. En todas las circunstancias, la parte del valor de capital en proceso, capital que está funcionando, que puede funcionar constantemente como capital productivo, se ve limitada por la parte del valor adelantado de capital que constantemente tiene que existir bajo la forma dineraria, al lado del capital productivo. Por eso la importancia de la reducción del tiempo de circulación. Cuanto más breve el tiempo de circulación respecto al de producción, menos cantidad de dinero. No adelantar, hay que mantener en forma dineraria. Porque dice en un momento que siempre tiene que haber una parte del capital que esté en forma dineraria. Por lo menos el que hay que pagar el salario. Lo dice en el capítulo anterior. Sí. Hay una parte del capital que no puede abandonar nunca la forma dineraria. Y después, en función de la parte que sea eso,
la parte que puede abandonar la forma dineraria, es decir, adquirir la forma de producción, está limitada. Pero luego en la explicación que da, que es el párrafo que estamos comentando, dice que, bueno, está bien, sí, pero ¿dónde estaba eso? El párrafo este. Acerca del segundo punto. Eso es, empieza ahí justo acerca del segundo punto. Me envía el segundo capítulo. Como 3 o 4. Dice, acerca del segundo punto, la parte de que ella dice, bueno, esto es otra cuestión, dice, bueno, el tiempo que haya que dedicar a reponer el volumen de oro desgastado, pues hay que deducirlo de lo que se puede dedicar a producir otras mercancías que no sean la mercancía dineraria. Pero dice, al valor dinerario que funciona en parte como medio de curso, en parte como tesoro, es decir, que está siempre bajo la forma dineraria, no se lo puede considerar como límite ¿de qué? Del valor que existe bajo forma de fuerza de trabajo, de medios de producción y de fuentes naturales de la riqueza. ¿Por qué? Porque mediante su transformación en elementos de producción o mediante el intercambio con otros pueblos, siempre se puede ampliar la escala de la producción. En el capítulo anterior también dijo que cuando hay que ampliar la escala de la producción, y hace falta, por tanto, más dinero, porque la velocidad, primero aumenta la velocidad de circulación, pero cuando ya no puede aumentar por la razón que sea, hay que traer oro de otros países. Por tanto, uno de los motivos de la exportación es facilitar el aumento de la escala de la producción. Bueno, si vemos los dos párrafos, no está diciendo exactamente lo mismo. El primero dice que el volumen de lo que se puede volcar a la producción como incremento de la producción, capital productivo, está limitado por la parte del capital que tiene que mantenerse en forma dineraria. Aquí dice que, además de eso, el trabajo y los medios de producción que hay que dedicar a fabricar nuevo oro monetario para sustituir el desgaste de las piezas, también retira medios de producción y fuerza de trabajo de la producción, de la forma de capital productivo, pero que en última instancia dice, el dinero, la cantidad de dinero existente, el oro, no limita, no es un límite. No es un límite de la cantidad de fuerza de trabajo, de medios de producción y de fuentes naturales de la riqueza que se puede poner en proceso. Es decir, que se puede utilizar como medio de producción. ¿Por qué? Porque en última instancia se puede traer oro de otros países e incorporarlo a la masa mineraria. Sí, por tanto, ampliar la escala de la producción. Sí, con lo que habéis dicho me queda más claro el tema y creo que tiene que ver con la limitación sobre, digamos, los recursos productivos, ¿no? Dice, la producción actual, la producción corriente de oro resta medios de producción y resta fuerza de trabajo a la producción de otras mercancías. Eso, claro. Y dice, claro, pero el oro ya producido, ese no resta, porque ese como ya se produjo, en su momento sí lo hizo, pero actualmente, en el año en curso, ya no, porque ya está producido. Por tanto, la masa monetaria no constituye un límite, no limita los recursos productivos. Vale. Hasta ahí yo lo he entendido. Ahora bien, hay una pequeña, vamos a llamarlo, consideración temporal, o sea, es que está mezclando la producción de oro actual con la producción de oro de tiempo atrás, porque en su momento la masa monetaria, que ahora no es un límite, sí lo fue. O sea, en su momento, cuando fue producida como oro, ahí sí restó recursos productivos a la producción de esa sociedad o de ese país en ese momento. Claro, entonces, de la misma forma, el desgaste monetario, o sea, la producción de oro que suple el desgaste monetario actual, ahora resta, pero el año que viene se sumará a la masa monetaria y no restará, sino que formará
parte de una riqueza que se puede convertir en nuevos medios de producción y nuevas fuerzas de trabajo. No sé si os he trasladado lo que he entendido. Y bueno, yo diría que más o menos, no sé, dentro de que el párrafo también es un poco raro. Yo diría que es un poco torticero, pero bueno. Es que aparentemente hay una contradicción. Hay una contradicción entre ambos párrafos, porque el primero, donde explica el aspecto, donde dice el capital que se puede poner a funcionar constantemente como capital productivo se ve limitada por la parte del dinero que tiene que quedar como dinero, y luego dice, no, el dinero ya existente no limita los recursos que después se pueden utilizar en la producción, porque siempre se puede ampliar la cantidad de dinero. ¿Eso que dices dónde está exactamente? El primer párrafo está en el papel del capital dinerario, el segundo, sí. Ahí aparece. ¿Dónde pone segundo? Sí, segundo, casi por el la final del párrafo. mitad. En todas las circunstancias, la parte del valor de capital en proceso que puede funcionar constantemente como capital productivo, Séptima línea. está limitado por la parte del capital que siempre tiene que estar en forma de capital dinerario. Pero que no es lo mismo. Una cosa es decir, el capital productivo que puede funcionar en capital productivo está limitado por la parte que tiene que estar siempre en forma de capital dinerario, y otra cosa es decir que el dinero, la cantidad de oro disponible, limita el volumen de recursos que se pueden comprar para la producción, que es lo que dice el párrafo de la otra página. Lo que dice el párrafo que no es así. Porque no es el dinero, no es la cantidad de oro disponible. La cantidad de oro disponible como dinero metálico, no limita la cantidad de recursos que se pueden transformar en capital productivo. Porque esa cantidad de dinero siempre se puede ampliar. Siempre se puede ampliar con el recurso del comercio exterior, con el intercambio con otros pueblos. Lo que sí limita es la parte de ese oro que bajo la forma de capital dinerario tiene que estar siempre en el bolsillo en la caja de ahorro, en la cuenta del banco de la empresa para pagar los salarios, de forma dineraria. El cash flow, que diría por ahora, el dinero que tiene que estar siempre en líquido. Y que eso, en los capítulos anteriores, hablábamos que había que tener los salarios, pero también cuando la rotación dura más, pues, ¿se acuerdan el ejemplo de la rotación de un año? Que hasta el año no podía recuperar el dinero del capital adelantado, pero para ir pagando los salarios y materias primas y otros elementos que formaban parte de la producción durante todo ese año, el capitalista tenía que tener el dinero. Sí, pero ese era el dinero que tenía que adelantar. Sí, pero él dice no, porque él cuando pone en marcha adelanta un dinero. Me estoy refiriendo al dinero que tiene que tener lo que sería ahora efectivo, pues, lo que tiene que tener ahí en la cuenta, lo que tiene que tener en la caja fuerte o lo que tiene que tener donde sea. Pero yo recuerdo que hablaba no solamente de los salarios, sino también para otras materias primas que necesitaba. Le daba un nombre que no me acuerdo. Hablaba de en latente. Un fondo de dinerario, sí, latente, puede ser, yo no lo recuerdo, pero sí hablaba no solo de los salarios, sino, pues imagínate tú si tienes que construir, porque él ponía el ejemplo de un año y el ejemplo ahora cuando porque el límite mínimo era equivalente a los salarios. Sí, pero cuando rotaba la rotación, él decía, si rota el que rotaba mensual, pues cada mes recuperaba, ¿no? Pero cuando ponía el de un año, claro, para hacer pues la máquina, por ejemplo, la locomotora, imagínate, tenía que tener no solo para pagar a los obreros, sino para ir comprando
las Materia materias primas y todo lo que necesitaba para ir construyendo o produciendo lo que fuera, y toda esa inversión la iba a recuperar hasta dentro de Sí, un año. pero sí que digo que ese es el capital adelantado. Es el capital que necesita adelantar. Ya, pero... O sea, que es el necesario también, o sea, eso Sí, para esa fase de la, Sí, adelantado. en el que está en circulación, que no está produciendo. Sí, adelantado, pero él le da un nombre específico. O igual le llama. No me acuerdo el nombre, es igual latente, no sé, porque es capital adelantado es todo. Porque te acuerdas que ponía el ejemplo de, en uno ponías 1000 y en el otro también ponía 1000, pero uno, o 500, nos daba 500 y 500, pero uno lo iba a alcanzar a recuperar al mes o un poco tiempo, y el otro, de acuerdo a la rotación, y el otro era un año. Sí, pero no ponían lo mismo. La clave es que no ponían lo mismo. Uno ponía 500 y el otro 50.000, No, pero... una cosa así. Sí, bueno, uno pero restaba eso, más que el otro. pero eso ya era el cálculo global. Pero lo que creo que tiene que ver esto es con el dinero adelantado, pero que tiene que tener un fondo dinerario. ¿Me explico? Porque adelantado sería todo. Pero tienes que tener el dinerario. Vamos a ver, el ejemplo, efectivo. Si la rotación es de un año, es decir, hasta el cabo de un año no refluye, Claro, No reciben nada. todos los salarios que hay que pagar durante ese año, hay que tenerlos en dinero líquido. Y la Por tanto, el dinero, el ritmo que puedes acumular capital es mucho más lento. Mientras que si la rotación es semanal, a la semana refluye el capital, con lo cual los salarios de la segunda semana te refluyen. No tienes que tener los de las 54 semanas del año en caja. Dice, no, dice, tienes que tener siempre un mínimo, pero con el reflujo vas realizando de nuevo un proceso de producción. Pero aquí tú no te estabas refiriendo a eso. No, aquí lo que dice es que el dinero que siempre tienes que mantener como en forma de liquidez te va a limitar. Si es mayor, pues lo que puedes poner a producir es menos. Si es menor, pues lo que puedes poner a producir es más. Eso es lo que dice Al principio. al principio. Sí. Y luego dice, ojo, la cantidad de oro no es un límite a la adquisición de fuerza de trabajo, de reproducción y fuentes naturales de riqueza. Pero que es otra cosa distinta. Una cosa es el oro, es decir, el dinero metálico, el oro, y otra cosa es el capital dinerario. Lo que tienes que dejar como capital dinerario, pues no lo puedes utilizar para comprar fuerza de trabajo y máquinas. Pero la cantidad de dinero que hay en la economía no limita el número de máquinas o de fuerza de trabajo que puedes comprar. Porque si hay que aumentar el ritmo de la producción, si se acelera, y hace falta más dinero, siempre que en última instancia, salvo que no funcionen otros procedimientos, que ya señaló, por cierto, en los capítulos anteriores, entre otros, el aumento de la velocidad de circulación, la aparición de medios de pago no monetarios, como la compensación de pagos, todo aquello que veíamos. Cuando ya todo eso es insuficiente porque el ritmo está creciendo mucho, pues si importa oro el intercambio con otros pueblos puede permitirte incrementar el volumen de oro. Y por tanto poder transformar ese oro en medios de producción. Claro, eso se convierte en dinero y por tanto que es muy interesante como explicación del origen del comercio internacional. El comercio internacional como una necesidad, en este caso es una necesidad no de un mercado limitado que tienes que colocar mercancías en otros mercados, sino como la necesidad de capturar oro para incrementar tu ritmo de acumulación. Sí. Este párrafo se puede poner se puede citar, por ejemplo, en los debates con los luxemburguistas, ¿no? Con la teoría de Luxemburgo que el comercio internacional es el resultado de la limitación de la demanda interna. Entonces hay que buscar nuevos mercados para volcar una producción cada vez mayor. Lo que pasa es que si la producción crece mucho, en la época del dinero metálico, pues tienes una limitación también con el dinero disponible.
Por lo cual, la exportación es un mecanismo de captar oro, precisamente para acelerar todavía más el ritmo de la producción. Que no olvidemos que el objetivo último del capitalista no es vender, sino acumular y obtener cada vez más beneficio y incrementar todo lo que puede el ritmo de la producción. Sí, yo creo que aquí la propuesta que propone Rull en ese sentido, bueno, yo diría que se entiende más, pero posiblemente sea peor. Estoy bastante seguro que si Scaron, sin saber si lo ha traducido así, intuyo que Marx pondrá dinero y no oro. Lo que pasa es que Orwell habrá dicho, pues es que esto así no se entiende bien, porque en vez de hablar de stock de oro, está hablando valor dinerario y ha dicho, pues bueno, pues lo traduzco por stock de oro, pero... O sea, hay que decir, sí, en ese punto de vista sí, yo creo que se puede entender así. Yo tengo otro tema que me parece muy importante, la parte final de la sección de lo que hemos leído hoy, las últimas 2 páginas y media, ¿no? Donde introduce, dice, el producto social anual se compone de 2 sectores. El primero abarca los medios de producción, el segundo los medios de consumo. Es necesario estudiar ambos por separado. Creo que es la primera desarrollo de lo que va a ser un elemento clave del tomo 3, que son los esquemas de acumulación de Marx. Marx no divide la producción en agricultura, industria y servicios. Divide la producción en producción de medios de producción de medios de consumo obrero y, tercer sector, aunque aquí habla de 2, consumo de lujo. Entonces dice, no. En la relación que hay entre la producción de los medios de producción y la producción de los medios de consumo es tan compleja que hay que estudiarla con cuidado y por separado. Porque funcionan de forma diferente. Que parece una cosa de los hermanos más, pero no, por contrario. Por ejemplo, el párrafo final dice, antes del último que hemos leído, el trabajo diario que se gasta en la reproducción de los medios de producción se realiza en nuevos medios de producción que reponen la parte de capital constante gastada en la producción de los medios de consumo. Te lees esto y dices, esto parece la parte contratante de la parte contratante. De sopa de gaso, pero no, ojo. Eso me dices que está. Pues es el penúltimo párrafo de la sesión de hoy. Sí. Sí, que es un poco... Parece trabalengua, ¿no? Sí. Vale, pues bueno, más dudas, votaciones, comentarios, como siempre. Yo no sé si te había entendido mal o algo en un momento con lo de los animales. Así parece, ¿no? Que Smith parece señalar que los animales de labor también generarían valor. Me ha parecido entenderte que decías que en eso que como que Marx estaría de acuerdo. No, que evidentemente que no estaría de acuerdo. Vale, sí. evidentemente. O sea, quiere decir que no hace faltaría aclarar, pero bueno, vale, claro que no está de acuerdo. O sea, bueno, de hecho, hay alguno comentario... que ha habido planteamientos dentro del marxismo de este tipo de los... los animales también generan valor, etcétera. Bueno, de hecho ha habido... Hace como un comentario es verdad. con Sol, valor no, pero otra cosa. Dice eso, que pone lindo cumplido para los peones. Sí, el dolor. ¿No? O sea, que dice lo de lindo cumplido para los peones. O sea, quiere decir que es como explícito, igual yo creo que para él, pero bueno. ¿Tú no comerás carne? No, o sea, no... Yo ante la cámara no hablo de mi persona. Pero sí. Porque sufren la vaca y los... Yo, oye, cierto es. a mí hay una cosa que sí que es verdad que no la he metido en la presentación porque estaba un poco out of context y por no enfarragarlo más en una parte que precisamente no he entendido muy bien, pero bueno, sí que me llamó la atención el hecho de que hay algunas cosas que, por ejemplo, que tratamos en el seminario de Ilienkov, que es el rollo del método inductivo y deductivo de Ricardo y Adam Smith,
Que a mí sí es verdad que yo eso cuando lo leí en un momento, y creo que en esa misma sesión lo pregunté, le pregunté a Joaquín, le dije, ¿pero eso es tan así o es un poco en plan pinzas galácticas porque me quiero aquí montar un esquema? Pero precisamente justo cuando empieza con Adam Smith, en el primer párrafo, como por la mitad, o sea, hay un ejemplo claro de lo que es en ese sentido el método de generalización, digamos, que sigue, que dice Ilienkov, que sigue Smith, que cómo se diferencia del de Marx, que dice, Smith prosigue, como esto es válido respecto a cada mercancía en particular, considerada separadamente, debe aplicarse también a todas las mercancías en su totalidad, las cuales conforman el producto anual del suelo y el trabajo de cada país. O sea que sí que se ve eso que, bueno, que es igual también que esto nunca jamás se establecerá ninguna relación en una persona que siga esto, pero que aquí, por ejemplo, eso también se ve. En ese sentido, la diferencia que marca Ilienkov, que es muy... Que es así, vamos, que no es en plan una pedrada suya. O al menos en este párrafo es así, mejor dicho. Que igual sería mucho decir que es así. Más. Y si no, Una cosa, pero no sé ni dónde está. O sea, El tema de las atribuciones de papel, entiendo que bueno, aquí está hablando además como analogía a la fase que en el programa de Toda considera como la fase inferior del comunismo, ¿no? Yo creo que de hecho parece una analogía bastante similar, ¿no? En la que dice que no se mantiene la forma mercancía, pero sí el espíritu, por así decirlo, la forma mercancía, porque dice, ¿no?, que los productores podrían no recibir atribuciones de papel y a cambio de ellas retirar de las reservas sociales de consumo una cantidad correspondiente a su tiempo de trabajo. Sin más que creo que también hay una mención en el tomo primero, cuando está con el fetichismo a la mercancía, y creo que en ambas se refiere continuamente a la fase inferior del comunismo, en el cual, pues eso, digamos que esos trazos de la producción mercantil, al menos de forma indirecta o de forma ya vestigial, o sea, como vestigio y tal, todavía se superviven o sobreviven, mejor dicho, en forma de que no es de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad, sino más bien que yo recibo en función de lo que aporto todavía y por lo tanto no existe como una superación de la contradicción individuo-sociedad plenamente dicha, ¿no? Es decir, yo aporto más bien, pero porque recibo algo a cambio, que es la lógica propia del intercambio de mercancías, solo que desaparece la mediación del valor. O sea, es decir, esto no se genera a espaldas de los productores, sino que es planificado socialmente y por lo tanto no existe el dinero, no existe la producción mercantil propiamente dicha, pero como que esta fase ficticia que, bueno, yo creo que muchas veces se ha interpretado como si tuviese que ser algo necesariamente a seguir por los países socialistas, es decir, que existe primero una fase donde se abole toda la producción de mercancías, pero persisten los vestigios, eso yo no sé si tiene que plantearse necesariamente así. Pero bueno, que aquí, en todo caso, digo, por matizar, o sea, Marx no concibe el comunismo así. O sea, no, o sea, aquí se podría pensar que, bueno, oye, el ejemplo que está poniendo como podría ser el comunismo, tal y como futuro, entre comillas, utópico, entre comillas, porque no le estoy diciendo que no pueda tener lugar, ni mucho menos, sino que simplemente aquí se refiere a esta fase, pero que en otros lugares, como el programa Gotha, bueno, aclarar que además de esta fase inferior existe una fase superior y que esta fase inferior pues, obedece a que todavía no se han superado ciertos rasgos de las viejas, de la vieja producción de mercancías. Rasgos más espirituales, es decir, a nivel de que los individuos, por así decirlo, espiritualmente se sienten todavía como herederos de esa producción de mercancías, aunque se organizan distinto. ¿pero eso por qué lo dices? Porque dice que, o sea, digamos que o sea, espera, perdón, ¿no? O sea, claro, porque lo que dice es,
Claro, la sociedad sí que o sea, la sociedad, bueno, la producción sobre una base socializada, bla, 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 Sí. dice que distribuye fuerzas de trabajo en medios de producción, pero claro, no dice que distribuya también, digamos, las reservas sociales de consumo, sino lo que dice es que le dan, vamos a decirlo, bueno, atribuciones de papel con las que pueden retirar trabajo equivalente. O sea, por eso dices que son como una especie O sea, de vestigio del ¿por qué no desaparece el intercambio? O sea, porque, perdón, no desaparece la idea del intercambio de equivalente. O sea, el intercambio de equivalentes a través de productores privados independientes ha desaparecido. La producción está totalmente socializada. No existen unidades autónomas que produzcan por sí mismas, vale. Pero, al parecer, todavía la gente se mueve según la lógica de yo quiero retirar en función del tiempo de producción o del tiempo de trabajo Sí, que haya. por eso digo que no Eso se es. distribuye socialmente, entendido socialmente, o sea, es que se distribuye el fondo de consumo en función del tiempo de trabajo. Eso es, o sea, no es una distribución comunista. O sea, comunista, no es una distribución. Sí, no es una distribución comunista, por así decirlo. Vamos, lo que sí es evidente es que para Marx, en cuanto se socializa, desaparece el dinero. Sí, bueno, sabe. Desaparece el dinero. Estos asignados no son dinero, no circulan. Como decía el otro, el elemento más comunista que había en Cuba era el más criticado, que era la cartilla de racionamiento. La cartilla de racionamiento es un asignado de papel. Sí. Y lo más criticado es que tenemos cartilla de racionamiento. Ojo, que igual no sé, pero en Rusia los asignados de papel, la cartilla de racionamiento circulaba. Era ilegal. Ah, bueno, en mercado. Era ilegal, claro. pero circulaba. Y en Cuba. Luego la presión del mercantil y del comercio y todo esto es muy potente, ¿no? Sí, es que yo creo que son casos que digamos que no estás ni hablando de este tipo de cosas. O sea, quiero decirte, es como estaba hablando de Ilienko, lo habla el propio Ilienko. O sea, quiero decirte, no es, digamos, ya ni siquiera es que no lo hayas, digamos, destruido psicológicamente, sino es que quedan vestigios, digamos, productivos. Claro. De eso. Producción de mercancías. Y como quedan vestigios productivos que quedarán, habrá vestigios de otra forma de producción. Bueno, pues ahí la cuestión es cuál se sobreponga, o por qué, o cuándo, o cómo se hace eso. Que ahí también hay muchas veces, hay planteamientos ahí que yo diría que pueden ser dudosos. O sea, Y por aclarar, o sea, que yo creo que lo ha comentado Ander alguna vez, pero que esto no son la idea esta de bonos de Proudhon, porque Proudhon, el problema de Proudhon es que no quiere dinero, pero quiere producción privada e independiente. O sea, es decir, quiere que haya productores privados, pero que la producción se vea mediada por bonos de trabajo, lo cual es imposible. Porque, bueno, ya lo explica Marx desde el principio en el Capital, que necesariamente ese tipo de producción mercantil en un momento determinado tiene que dar origen al dinero. Y que su bono de papel no es más que una especie de dinero ficticio. O sea, es decir, sería dinero, o sea, el bono trabajo, solo que además con los perjuicios de que, en fin, no tiene la capacidad de esas oscilaciones que puede tener el dinero, es decir, al pasar el valor a precio. O sea, porque serían unos fondos fijos, entonces no podría como oscilar en función de la oferta y la demanda, sería, en fin, había problemáticas mayores, pero bueno, que no, esto no son los bonos de Proudhon. O sea, aquí no existe ya producción de mercancías, porque está planificada la producción y el consumo.